Pues muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, con la reunión de hoy, pero vamos a empezar dándole gracias a Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar y que el Señor nos ayude, nos guíe y pues abra, ¿no?, el entendimiento en nuestro corazón, eh, en nuestros pensamientos también, para que podamos pues ubicarnos. Hemos estado hablando mucho sobre la importancia que tiene entender el mensaje, entender la palabra, siempre la parte cognitiva, la parte del entendimiento es muy importante, ¿no? Porque está asociada con nuestra voluntad, ¿no? Entonces es desde ahí parte de nuestro entendimiento donde nosotros podemos conectar precisamente nuestra voluntad y nuestras decisiones y todo esto, ¿no? Entonces es muy importante. Pues bien, vamos a orar. Primero vamos a orar y después hacer un pequeño repaso del tema anterior. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad para con todos nosotros. Y todo lo que nosotros podamos ver alrededor de nuestras vidas, y al ver nuestras vidas, lo único que podemos decir, Señor, es de que tú eres muy bueno. Es de que tú eres muy bueno y de que te damos gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Te damos gracias por la guianza tuya, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por cada hermano que está conectado, te damos gracias, Señor, por cada uno de los que van a escuchar tu palabra y te damos gracias porque sabemos que tú no duermes, Señor. Sabemos que tú siempre estás obrando y que siempre estás haciendo proezas, que siempre estás haciendo cosas grandes, impresionantes en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro medio, cosas que nosotros no alcanzamos a ver, pero tenemos la certeza de que tú estás obrando porque eso es lo que nos dice tu palabra y nosotros descansamos ahí. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús y te rogamos que nos ayudes, que nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón de una manera bien fuerte, de una manera muy clara, Señor, y que el fin de todo esto sea llevarnos a amarte con una mayor profundidad, con una mayor pureza, que podamos anhelar pureza, Señor, y que también podamos amarnos los unos a los otros con una mayor integridad, Señor, con una mayor vida cristiana, Señor, que sea tu vida manifestándose en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver el tema número 19 y es la segunda parte del tema anterior. Se recordarán cuál es el tema anterior. Dime quién es tu parce, ¿verdad? Dime quién es tu compa y te diré quién eres, ¿no? El tema anterior fue dime quién andas y te diré quién eres, y hoy es el mismo, nada más que es la segunda parte. Y vamos a continuar. Estuvimos viendo, vimos algunos de los versículos. Con la ayuda del Señor hoy terminamos esta serie Contracorriente, ya con 19 temas, fíjense, de esta serie. Una de las cosas que veíamos, quiero hacer un repaso muy rápido, quizá de un par de minutos del tema anterior, nada más para poder darle hilación y poder enlazarlo, ¿no?, con el día con el mensaje de hoy, es la continuación. Veíamos que título, ¿verdad? Dime quién andas y te diré quién eres, pues es un refrán, ¿verdad? Veíamos que era un refrán español, que lo que quería decir o que lo que indica es que se puede conocer a una persona a través de sus amigos o de su compañía, ¿verdad? Con quienes se rodea. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los amigos. Les recuerdo que vimos en Proverbios 13:20, yo se los leo muy rápido, es un repaso muy rápido, muy general para seguir, hay mucho que cubrir,
Así que yo espero que el Señor nos ayude. Veíamos que la semana pasada en Proverbios 13:20 que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Bueno, es una paráfrasis realmente del lenguaje actual. Dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y sí es cierto. Sí es cierto. Entonces vimos la importancia de entender que en toda relación que se tenga de amistad, de cualquier relación en el nivel que sea, pero estamos concretamente hablando de los amigos, de las personas con las que nosotros decidimos rodearnos, con quien nosotros decidimos pasar tiempo. Vimos que existe una influencia siempre, ¿verdad? Y siempre va a haber ese intercambio de ideas, que va a haber intercambios de afectos, ¿verdad? De convicciones, de formas de entender la vida, o sea, de filosofía de la vida. Y todo eso nos lleva a que nosotros vayamos teniendo un entendimiento, una comprensión, un aprendizaje, y que se vayan, algo que se dice así, ¿verdad? Que se vayan formando nuestros bloques mentales, mediante los cuales después o a través de los cuales luego nosotros tomamos decisiones, y pues esas decisiones siempre van a tener consecuencias, ¿sí? Eso es definitivo. Entonces vimos que algo muy importante de los personajes que tratamos, ¿verdad? Que alcanzamos a ver, es de que pues ellos determinaron estar con quien ellos sabían que les iban a instruir rectamente en los caminos del Señor, pero que no solamente tenían la idea de esto es lo que puedo recibir de esta persona, o sea, me voy a acercar con esta persona porque puedo obtener este beneficio. Es decir, estaba el grado de entendimiento, que esto que nos dice la palabra, es decir, yo puedo ver a una persona que tiene un nivel de entendimiento en los caminos del Señor, y ve otro que nada que ver. Bueno, ¿con quién elijo estar? ¿Con quién elijo pasar tiempo? ¿A quién abro mi vida para que pueda ser una influencia en mí? ¿Sí me explico? Pero al mismo tiempo, es decir, no se quedaba solamente como un grado de conveniencia, sino que iba la otra parte de decir, bueno, tú eres una persona que podría tener una influencia muy buena en mi vida, pero yo decido servirte, yo quiero servirte, quiero estar aquí contigo, ¿verdad? Y vimos un par de personajes por ahí. Vimos que este pasaje que vamos a ver, Colosenses 4, empezamos desde el 7 hasta el versículo 18, que con el favor de Dios terminaremos. Habían 10 personajes, menciona 10 nombres, que no era el hecho de un estudio de cada uno de esos personajes. No nos vamos a estar yendo, mencioné la semana pasada a todos los pasajes donde se les menciona. Algunos son más conocidos que otros son más mencionados, unos evidentemente tuvieron más influencia, ahorita vamos a ver. Y algunos tuvieron una influencia que han llegado hasta nuestros días. Fíjense qué importante esto, ¿no? Y que han sido una bendición a lo largo pues de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, vemos que, perdón, ellos tomaron la determinación no solamente no hubo una elección sabia solamente de decir, voy a abrazar lo que tú dices, voy a disponerme a que me enseñes, a que me corrijas, pero también voy a servirte, también quiero estar aquí para estar para ti y para realmente, honestamente servirte, sin un doblez, es decir, no como un pago tampoco, sino porque deseo servirte. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Eso es esencial, las motivaciones, porque
porque luego hay personas que se pueden acercar y pueden dar definitivamente una cara que no lo son, ¿sí? Y que tienen el deseo de causar una impresión y que finalmente sí la causan y sí la manipulan. ¿Sí me explico? Y terminan metiéndote en muchos problemas y termina siendo un dolor de corazón en tu vida. Entonces, pues realmente necesitamos la guianza de Dios en todo esto, pero sobre todo, y esto es lo que quiero estar afirmando a lo largo de toda la enseñanza, es que nosotros no seamos así, ¿sí? Es decir, que tengamos la motivación correcta. Lo que otros puedan hacer o dejar de hacer, pues está fuera de nuestro control, pero simplemente nosotros asegurarnos de que nuestra motivación sea correcta, que nuestra motivación sea en línea con el Señor, ahora que sabemos más de esto, ahora que entendemos más, que pueda ser, me voy a acercar a ti, sí, porque es importante, quiero aprender, pero también quiero ser una bendición en tu vida, quiero apoyarte, quiero ayudarte, quiero estar ahí para ti y quiero crecer en esta relación contigo. ¿Sí me explico? Porque todo eso trae, como dijimos hace un momento, trae una influencia. Entonces, veíamos que ellos estuvieron dispuestos, ¿verdad? A rectificar sus caminos y esto se convirtió en una multiplicación, pues, extendida, ¿verdad? Y bueno, pues vamos, vengan conmigo, ahora sí, entramos ya estuvo largo el recordatorio, pero el repaso, pero creo que era necesario. Vamos a los versículos 10 y después al 11 y así sucesivamente. Pero me voy a detener un poquito primero en el versículo 10, y dice así. Aristarco, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Aristarco. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucción, si va a vosotros, recibidle bien. Fíjense bien, les recuerdo que en Tíquico y Onésimo, ¿verdad? Habían llevado la carta y ellos les iban a poner al tanto a la iglesia, tanto en Colosas como en la Odisea y en Hierápolis, les iban a poner al tanto de cuál era la situación, la condición del apóstol Pablo. Y aquí sigue mencionando se recordarán también de Onésimo. Quiero recalcar ahí, perdón, que me regrese a un poquito a la semana pasada, pero como les dije que leyeran la carta a Filemón. Por cierto, ¿lo hicieron? ¿Leyeron la carta de Filemón? ¿Chiquitita? ¿No lo hicieron? Qué bueno, porque qué bueno que sí lo hicieron, porque era muy importante, es una carta muy bonita, ¿verdad? Y como esa carta que Pablo le escribió a Filemón, pues siendo que Onésimo era esclavo de Filemón, no me voy a meter por ahí, que se había escapado, vimos que eso era algo común, y que la instrucción de Pablo fue recíbele primero a Filemón, recíbele y si algo te dañó esto, yo te lo voy a pagar. Y le dice, de hecho tú me debes, ¿verdad? Y ahora acá a la iglesia, ¿verdad? Les dice, recíbanle a Onésimo, ¿verdad? Y que habían algunos escritos por ahí que no son determinantes, pero que podemos ver que a lo largo de la historia, Onésimo, que quiere decir útil, que por algún tiempo, como dice Pablo, había sido un inútil, pero ahora era útil, ¿verdad? Ese juego de palabras que menciona ahí en la carta, pues fue una influencia para muchos. Y que muchos al mismo tiempo lo veían con un pasado muy turbio, ¿verdad? Y pues igual como muchos de nosotros, y ninguno de nosotros somos mejores que nadie, eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero lo menciono todo esto porque siempre debemos nosotros de ver y entender a las personas y ver a las personas cuando
cuando realmente también en su corazón eso es lo que desean, caminar con el Señor, pues la obra del Señor en ellos, ¿verdad? No podemos juzgar a las personas por su pasado nada más y quedarnos ahí o por impresiones que nosotros pudiéramos tener, sino por efectivamente qué tan genuina es la obra de Dios, qué tan evidente está siendo la obra de Dios en ellos. Porque miren, si Dios actúa en piénselo así, si Dios está haciendo una obra en mí, puede hacerlo en ti también. O sea, si Dios ve posibilidades en mí, las ve en ti también. ¿Sí me explico? ¿Y cuántos pueden, de los que estamos aquí, cuántos pueden, a ver, levantar su mano? A ver, levanten su mano y dígame, sí, Dios está haciendo una obra en mí, es evidente que Dios está haciendo una obra en mí. A ver, salúdenme. Qué bueno que hay manos levantadas. Bueno, también hay si está obrando en mí, lo hará en otros. ¿Ok? Y esa es la manera en que es importante que nosotros podamos ver también a los hermanos. Y dice Aristarco, mi compañero fiel. ¿Quién era Aristarco? Y Pablo le estaba llamando a él, compañero de prisión, ¿sí? Esto no quiere decir que Aristarco, de hecho es improbable que él fuera prisionero, ¿ok? No es de que él fuera un prisionero, más bien era quien le acompañaba en la prisión, ¿verdad? Él compartía su vida de prisionero. Aristarco, él era un creyente judío, aunque tenía un nombre griego. Eso era relativamente común, ¿sí? Porque recuérdense, cuando decimos judío no necesariamente eran de Palestina, ¿no? Eran simplemente judíos que habían nacido en otras partes, ¿no? Y tenían su nombre, como en este caso, pues era griego, pero él era judío. Y este hermano, fíjense que estuvo con Pablo cuando, no sé si recordarán ese pasaje que está allá en Hechos 19, si no, también léanlo para que los puedan ubicar, ¿no? Porque el apóstol Pablo hace mención de ellos, ¿no? Bueno, está haciendo mención de ellos, pero también hay otras referencias de ellos. Y Aristarco estuvo ahí cuando hubo un tumulto en Éfeso, ¿se acuerdan? Que predicaron la palabra, se convirtieron y hubo una trifulca. Los plateros, los artesanos, los fueron y los acusaron, y decían, estos nos están echando abajo el negocio. Y bueno, Aristarco estaba ahí con él. Aunque él no hay evidencia que tuvo cargos, veíamos que, decíamos la semana pasada, que los prisioneros normalmente pues el Estado no los atendía, o sea, es decir, los dejaban ahí, los encerraban, y si tenías gente que le diera dinero al prisionero para que a los guardias, ¿verdad?, de la prisión, para que te dejaran entrar y tener ciertos cuidados del reo, llevarle comida, llevarle cosas, estar con él, acompañarlo, eso se permitía, eso era válido hacerlo, ¿no? El arresto de Pablo, pues así era, estaba acompañado, ¿verdad? Había gente que estaba ahí con él, que veía por sus necesidades. Muchos otros presos pues se morían de hambre, se morían de enfermedades ahí. Había gente, les comentaba, había gente pues amable, gente piadosa, altruista, que juntaban comida para llevárselo a los presos. Eso es un acto de misericordia muy bueno, ¿verdad? Que en aquel entonces, pues imagínense, ¿no? Y muchas veces pues ya les llegaba echada a perder la comida a los presos, pero bueno, eso es todo otra cosa, ¿no? Pero está hablando de que este hombre, fíjense bien, decidió estar con él, decidió pasar tiempo con él. Y yo no sé cuántos días se habrá quedado a dormir ahí con Pablo, ¿verdad? O a ver, Pablo, me quedo aquí, voy y entro y salgo, o iba y venía todos los días, o mañana vengo, Pablo, pasado mañana vengo. Y le procuraba comida y le llevaba materiales ¿me explico? Estaba ahí con él atendiendo en sus necesidades. Él le acompañaba, él compartía su vida ahí. Entonces, pues evidentemente Aristarco era alguien que tenía un espíritu de solicitud y un corazón
pues muy bondadoso y una simpatía muy grande, ¿verdad? Por el apóstol Pablo y tenía esa vinculación con él en el tiempo en que Pablo estuvo preso ahí en Roma. Más de Aristarco no se sabe, ¿no? Pero evidentemente estaba con él, andaba con él. Entonces, no sé si alcanzan a ver rasgos, que es importante en uno. Sí es cierto, estoy contigo, vengo a aprender de ti, pero también me acerco y sabes que puedes contar conmigo. Y eso es parte del mensaje de lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Este hombre, yo he contado con él, ¿sí? Es un hombre leal. Marcos, ¿cuántos ubican a Marcos? Porque aquí nos dice, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un poquitín más. Dice Marcos, dice también Marcos, el primo de Bernabé. ¿Alguien se acuerda quién fue, quién fue Marcos? Pero hay que ver los hechos, ¿verdad? Ahí vamos en lo del cafecito, pues ahí llegará el momento en que lleguemos ahí. Ahorita me quiero adelantar un poquitín, pero déjenme hablarles un poquito solamente acerca de Marcos, ¿sí? Y van a ver luego, porque hay muchos principios aquí que es importante que nosotros abracemos y que nosotros entendamos. Pero él fue compañero de Bernabé y de Saulo en su primer viaje misionero. Es decir, cuando ellos salen en su primer viaje misionero, cuando fueron enviados, no es de que nada más ellos dos iban, luego llevaban una o dos personas que les acompañaran y que les ayudaran, ¿verdad? Generalmente eran más jóvenes que ellos y les ayudaban en cosas, les asistían, pues, ¿no? Y Marcos era uno de ellos, ¿sí? Él fue el que estuvo con ellos, repito, desde que salieron de Antioquía, ¿verdad? Hasta que regresaron. Hay un lugar, ¿verdad? Una ciudad que se llamaba Perge y que todavía no terminaban el viaje misionero y Marcos dijo, ¿saben qué? Este asunto está muy duro. Esto de la... Yo cada día estoy, no sé, ¿verdad? Si eran las incomodidades, yo no creo que haya sido eso, pero el temor, ¿verdad? De llegar y compartir en medio de, por un lado, dentro del judaísmo y llevar un mensaje que iba a golpear con todo y dirigirse a un mundo pagano, a un estilo de vida contrario, corrían riesgos, se intimidó, le cobró la novatada. Y estos son cosas que luego nosotros, luego nos puede pasar. A veces nos podemos acobardar. Hay situaciones en donde nos podemos acobardar y no actuar de la mejor manera y tomar decisiones, pues equivocadas, ¿no? Tomar decisiones que no deben de ser y ocasionar circunstancias. Y fíjense que si nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos, algo que pasó con Marcos o Juan Marcos, ¿verdad? Es que en medio de todo esto, que repito, pues se intimidó. Hay veces que nos puede pasar eso, y a veces juzgamos mal, nos aceleramos y decimos cosas y tomamos decisiones. Y este fue uno de los casos. Este fue un punto de fricción entre Pablo y Bernabé muy grandes. Y miren, yo les voy a decir algo. Bernabé, si Pablo fue quien fue, es porque hubo un Bernabé. El que introdujo, realmente el que respaldó delante de los apóstoles, delante de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, que dio testimonio y que estuvo ahí y que dio la cara por Pablo, fue Bernabé. De alguna manera fue una persona de una influencia tremenda, escuchen bien, que lideró a Pablo. Porque cuando nosotros vemos en la Biblia, el orden de mención te da el orden de importancia. Es decir, nosotros vemos en un principio los viajes, el primer viaje misionero dice Bernabé y Saulo. ¿Okay? Y vamos a ver muchas veces que dice Bernabé
y Saulo. Es decir, en este caso era Bernabé el que iba liderando. Sí, los encomendaron, oraron por ellos, los encomendaron, ¿verdad? Pero el que llevaba la batuta, el que tomaba, vamos a decir así, las decisiones en cuanto a la misión, era Bernabé y Saulo. Después hay un cambio y a partir de un punto, que después lo veremos, no es el caso ahorita, simplemente se los menciono, hay un cambio en donde ya dice Saulo y Bernabé. Es decir, hubo ya un cambio de estafeta y esto nos habla de la nobleza de Bernabé, que no dijo, no, yo soy aquí, a mí, yo soy el que me tienen que seguir y yo soy el líder y no sé qué tantos rollos con los que luego andamos, ¿no? Sino que él pudo ver en Saulo y decir, no, este brother va para cosas grandes, ¿no? Y ya, ahora sí que yo ya lo eché a andar, ya está volando, ahora yo lo voy a apoyar, ahora me corresponde apoyarlo, ahora me corresponde asistirlo, ir con él y seguir siendo un balance quizá para con él. ¿Ven qué importante es todo esto? Hay muchos detalles que están ahí en las escrituras que cuando entendemos el principio tienen un impacto muy importante en nuestras vidas. En fin, tuvieron un problema muy grande porque como vemos, ¿verdad? Marcos era pariente, era primo de Bernabé y pues era un joven, ¿verdad? Que era muy joven en ese momento Juan Marcos y simplemente pues se paniqueó, ¿verdad? Se atemorizó, le dio miedo todo lo que estaba, todo lo que ocurría, lo que podría ser. El caso es de que eso no le agradó a Pablo. Pablo lo vio como un desertor y dijo, no, ¿sabes qué? Ya para el siguiente viaje, cuando Bernabé dijo, nos vamos a llevar a Marcos, Marcos también se va a venir con nosotros. Y Pablo dijo, no. Con ese traidor ni me lo llevo, ¿verdad? Ese es un desertor, nos va a dejar botados por ahí, no. Y yo no sé, ¿no? Ese argumento de Bernabé de, oye, no, hay que darle una segunda oportunidad, hay que darle chance porque ¿cuántos saben que todos necesitamos que nos den oportunidad para levantarnos? ¿Y cuántos necesitamos tener a alguien de confianza que nos ame para levantarnos? No nos podemos levantar solos, amados. Cuando intentamos levantarnos solos, ¿saben qué? La embarramos más. ¿Sí? La embarramos más. Y hay muchos, aquí podría hablar mucho tiempo con respecto a esto. No me voy a detener aquí, pero a lo que quiero llegar es al punto, les quiero transmitir la importancia, el valor de la iglesia, de cuánto nos necesitamos. De cuánto necesitamos de los hermanos, de cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Cuánto los necesito yo a ustedes para yo estar bien, pero también cuánta necesidad tienen ustedes de que se les instruya. ¿Me explico? Y bueno, son funciones que vamos teniendo, ¿verdad? Y como amigos hay gente con la que uno es más cercano y qué importante es entender esto y qué importante poder ser, déjenme llamarlo así, poder ser un Bernabé. Yo quiero ser un Bernabé, la verdad. La verdad, hay hombres que a mí me impactan mucho y Bernabé a mí me impacta mucho porque es un hombre que dio oportunidad a un joven que incluso se paró firme delante de Pablo y que al punto de decir, no, ¿sabes qué, Pablo? Es que tú te aceleraste, es que eres muy acelerado, Pablo. Y sí era acelerado, Pablo, ¿sí? Y evidentemente la historia muestra que Pablo se había equivocado, ¿verdad? Tan muestra la historia que les dice aquí, recíbanle bien, porque es probable que ya hubieran ellos oído del conflicto que había tenido Bernabé, porque el chisme corría igual a aquel entonces que hoy, nomás que hoy corre más rápido por el internet, pero gente chismosa hay en todos lados y en todas las iglesias. ¿Ok? Y entonces el chisme corre rápido, pues muchos tienen el ministerio de la comunicación, pero a todo lo que da, ¿no?
Y y es muy probable, ¿verdad? Aunque ahorita voy a hablar un poquito más de él, este, porque me parece muy valioso esto, pues el hecho de que les hubiera llegado no, es que, ¿sabes qué? Decimos en México, este es un rajón, ¿verdad? O sea, este se echa para atrás. No sé si es una mala palabra en otros lados, pero en México, acá decimos, no te rajes, ¿no? O sea, no te eches para atrás, ¿verdad? No te rompas, no te cuartees, ¿no? Y decía, no, este es un pusilánime. Y mira, hasta se peleó Pablo con Bernabé, se dividieron, porque Bernabé se mantuvo firme y le dijo, yo me voy a llevar a Bernabé. Yo me voy a llevar a Marcos, perdón. Y Pablo, pues yo con ese miedoso yo no voy, con ese desertor yo no voy. Pues lo siento, Pablo, pero él va. A donde yo voy a ir, él va a ir conmigo. Pues yo me voy por acá y dice que tuvieron un desacuerdo, dice, no pequeño. Así es como lo plantea Lucas. Dice, tuvieron un desacuerdo no pequeño. O sea, es decir, pues tú vete por tu lado. Está bien, no estoy de acuerdo. Ok, no estamos de acuerdo. Tú dale por allá, yo le voy a dar por acá. ¿Sí? Entonces, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Y tiene una cierta sabiduría. Aquí está otro refrán. Decíamos la semana pasada que hay refranes, ¿no? Pero este refrán tiene sabiduría. Dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ajá. Entonces, no, mira, ¿sabes qué? No vamos a avanzar, tú estás determinado en eso, tú avanza por allá, seguimos siendo hermanos, te respeto, te amo, pero no estamos de acuerdo en esto, yo no podría, entonces mejor tú dale por allá y tú por acá. Y así fue. El caso es de que eh, pasaron los años, ¿verdad? Y no cabe duda, escuchen bien, y es aquí donde les digo que qué importante es que seamos buenos amigos, que seamos buenos hermanos, que tengamos el corazón para ayudar, pero también el corazón para ser, y la humildad para ser ayudados. Porque el hecho de que a mí me levanten, y qué bueno que tengo gente que me pueda levantar, pero si yo no me dejo levantar y mi orgullo me lo impide, me va a meter en problemas. Y esto muestra que por un lado, Marcos se dejó enseñar, se dejó corregir por Bernabé. A lo mejor Pablo no era la herramienta que Dios quería usar para moldear el carácter y para instruir a, a Marcos, ¿verdad? Sino que era Bernabé. No lo sabemos. Dios tiene de repente caminos que a veces no los podemos entender muy bien, que digamos, ¿no? Pero qué importante, fíjense, fue el carácter compasivo de Bernabé para Marcos. Cómo aprendió de una segunda oportunidad, porque cualquiera de nosotros todos nosotros necesitamos segundas oportunidades, ¿verdad? Pero si estoy recibiendo esta oportunidad es precisamente para rectificar mis equivocaciones, ¿sí? Por otro lado, pues también aprendió de Pablo, aprendió la firmeza y aprendió que tiene que haber arrojo y que el ser arrojado no está peleado con el ser compasivo, ¿sí? Que el ser valiente no está peleado con el ser compasivo, que el ser arrojado no está peleado con ser manso. ¿Sí me explico? Y esto que nos enseña, que yo puedo aprender de ti esto y de ti esto y de ti esto y de ti esto, pero es que yo decido con quiénes me voy a reunir, yo decido con quiénes me voy a juntar, pero también para amarles y para yo servirles. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí estamos avanzando con esto o no? Ok. Entonces, y fíjense qué tanta influencia y cómo fue creciendo, pero con toda seguridad, fíjense bien esto que les voy a decir, con toda seguridad, la persona que más influyó en Marcos fue el apóstol Pedro. Sí, fue el apóstol Pedro. Y él le llamaba a Marcos, le llamaba mi hijo. Este es mi hijo. De hecho, Juan Marcos fue
el escritor del Evangelio de Marcos, ¿sí? Y lo que los eruditos te dicen, ¿sí? Y uno ya se pone, yo no soy erudito, pero puedes ver algunas características y dices, evidentemente Marcos no estuvo con el Señor, no era un investigador como Lucas, ¿verdad? Pero, pero es el evangelio que menciona más datos biográficos de Jesús. Más datos en el sentido biográficos, pero de testigo presencial. Es decir, que yo estuve ahí. Menciona muchos ejemplos, muchos casos, muchos detalles. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón, me regreso. No sé si más casos, pero sí muchísimo más detalles de testigos presenciales que todos. ¿Por qué? Porque quien estuvo detrás de él fue Pedro. Y Marcos evidentemente lo escribió en griego y Pedro no era muy bueno escribiendo en griego. ¿Sí? Y fue Pedro el que quizás le hablaba y el que iba diciendo y el que iba dictando, pero fue Marcos el que lo hizo. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Pero vean, eso es un... Fíjense bien, ¿eh? Cómo de alguien que puede desertar y en algún momento mostrar cierta inmadurez que lo lleve a tomar decisiones equivocadas, como si está dispuesto a ser tratado, puede ser una bendición. Si está dispuesto a ser enseñado, puede ser una bendición. Si está dispuesto a rectificar y a sujetarse a un tutor, ¿sí? Y rodearse de las personas correctas, de tener esa influencia, vean la trascendencia que tiene. Al día de hoy, que 2000 años después, tenemos un pedazo importantísimo con un valor histórico, con un valor literario histórico de la vida de Jesús. ¿Cómo la ven? Yo no sé ustedes, pero yo cuando veo esto, la verdad es que sí me mueve el tapete. La verdad es que sí me mueve el tapete. Porque yo a veces he juzgado mal y no, ¿sabes qué? No se puede contar con él. Dices, bueno, necesita oportunidad, mira. Hay que enseñar, necesita enseñanza. Es así, pero es que eso es una deficiencia de carácter. Necesita enseñanza. Les dice ahí, va a ir, recíbanle. Y es interesante aquí como el apóstol Pablo les dice, recíbanle sin reservas. Eso es a lo que se está diciendo, ¿verdad? Humanamente hablando, pudieran tener los hermanos muchos reparos, ¿verdad? Decir, no, pues no sé, lo que le hiciste hace años, lo que le hiciste a Pablo, no confiamos. No, ¿verdad? La verdadera vida en Cristo, nuestra vida en Cristo, mis amados, hace que cualquier tensión que haya entre los hermanos, que haya de nosotros hacia alguien más, cualquier tensión, ¿verdad?, se supere cuando tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo. Por eso nos dice ahí en Filipenses 2.5, no vayan para allá, pero nada más anótenlo, pero en Filipenses 2.5 dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, no somos superiores a nadie, ¿sí? Es decir, no me voy a meter por ahí, pero el hecho de te vengo a servir y estoy aquí para ti, puedes contar conmigo. Qué impresión, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Versículo 11, fíjense, ya nos metimos aquí prácticamente media hora. En esencia, podríamos, y les soy honesto, estoy haciendo a un lado, dejando muchas notas con respecto a él y podríamos hablar muchísimo más, pero más al ratito llegamos ahí porque es con lo que quiero, con el favor de Dios, poder cerrar. Versículo 11, y también Jesús,
llamado justo. Es decir, otra vez, ¿quiénes les mandan saludos, verdad? Él les está dando indicaciones, mi compañero de prisión, les envían saludos. Acuérdense que ya está terminando, ya está cerrando la carta, ya está en los saludos. Y esto qué importante que nosotros entendamos que dices, oye, en los saludos, ¿qué tanto me puede hablar Dios en los saludos? ¿Qué tanto puedo aprender de ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Aún en medio de todo esto hay una riqueza enorme. Entonces, pues también dice Jesús, llamado el justo, ¿verdad? También les manda saludos. Y este Jesús llamado el justo, lo más probable es que él se llamara Sedequías. ¿Okay? Este Jesús se llamaba Sedequías, ¿no? Esa es lo más probable, ¿verdad? Pero dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Lo leo. Dice, y también Jesús llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Es decir, que Aristarco, Marcos y Jesús eran los únicos judíos que andaban con Pablo. Por eso dice, son los únicos de la circuncisión. Y es que había mucho recelo de los judaizantes hacia Pablo, ¿verdad? Por eso menciona, no es de que ellos fueran los únicos convertidos. No, eran los tres únicos judíos. Había más gente que andaba con Pablo, pero estos eran los tres únicos judíos que andaban con él por el recelo también que seguramente tenían con respecto a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo iba hacia los gentiles y le acusaban y de hecho tuvo, si usted en su momento veremos la carta a los Gálatas versículo por versículo, así como estamos viendo esta de Colosenses. Pero ahí Pablo manifiesta un desacuerdo muy grande con Pedro, lo corrige, al punto que tuvo que haber una confrontación pública, o sea, que públicamente lo tuvo que corregir por el daño que estaba causando, la confusión que estaba causando Pedro al estar, por un lado judaizando igual que los otros, aunque no era su convicción, pero pues el qué dirán, y yo no sé, pero menciona, estos tres son los únicos, eran un consuelo, ¿sí? Y esto se refiere a él, que eran los tres únicos judíos también, que servían como colaboradores de Pablo en tanto él estaba preso, ¿ok? Son los tres únicos judíos que están conmigo ahora que yo estoy preso. Todos los demás es así como que me ven de lejecitos. A lo mejor hay otros judíos también aquí en Roma que son mis amigos, entre comillas, pero que mejor no. O que son los hermanos, pero que no cuentas con ellos. Y está diciendo, estos son los que se pusieron la camiseta y estos son los únicos tres judíos que están conmigo. Estos son los únicos tres judíos que están aquí conmigo, dando la cara y jugándosela conmigo, exponiéndose también. Vean todo el sentido, vean, repito, toda la riqueza, ¿verdad? Pero dice que están conmigo aquí y que están colaborando conmigo, es decir, que están trabajando juntamente conmigo. ¿En qué cosa? En el reino de Dios. Y esto me lleva a una pregunta, pero podríamos decir que las amistades que tenemos, de quienes nos rodeamos, colaboran mutuamente o colaboramos, trabajamos juntos en el avance del reino de Dios. O cuando no, me voy a juntar nada más acá. Y no quiere decir que uno no se pueda juntar con alguien y reunirse con alguien a tomarse un café, a conversar, a comerse un pastelito, un pie, una torta, un convivio. Vamos a comer y vamos a pasar un tiempo relajado y de esparcimiento. Yo no quiere decir que eso sea que esté mal y que no deba de ser. No, yo estoy diciendo cuál es la constante. ¿Sí? ¿Cuál es la constante? La influencia que tenemos, la gente con la que nos rodeamos es
híjole, ¿con quién preferimos estar, verdad? O quizás son una distracción para el avance del reino. A lo mejor son esos hermanos de que, no, no, mira, mejor vamos, luego la escuchamos. Luego escuchamos la prédica. No, y no, mira, va a haber esto y a lo mejor te distrae. Y esto nos lleva también a pensar que debemos de ser muy sabios. Y este es un parámetro muy importante a la hora de, porque yo les voy a ser honesto, es probable que el Señor les empiece a hablar en su corazón, a ponerle límite a ciertas relaciones. Es probable que Dios hable a su corazón y decir, ¿sabes qué? Tienes que revisar tu relación con esta persona, ¿verdad? Porque no te está llevando no te va a llevar a ningún buen lugar. Te vas a meter en un lío. Pero es que es muy linda, es que es muy lindo, es que todo va a estar muy bien. No, no, no va a salir nada bueno de esto. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos la guianza del Espíritu Santo, mis amados? ¿Sí? Un montón, ¿verdad? Todos y un montón. Todos y todos los días. Y yo abro un paréntesis, yo les soy honesto. Yo, al ver todo esto, este tema en particular tiene un valor, tiene un peso importante en mi corazón, por muchas razones. Pero qué importante es el hecho de entender cuánto necesitamos la guianza y depender del Espíritu Santo, cuánto necesitamos de la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guíe, que nos cubra de nuestras deficiencias de carácter que luego nos pueden llevar a tomar, porque luego se nos traba el cerebro y el corazón y podemos tomar decisiones muy equivocadas, pero que el Señor nos guarde, ¿verdad? Y que nos rodee de gente leal y que estemos ahí y que eso nos pueda llevar a tomar decisiones, ¿verdad? Decir, voy a cortar toda esta distracción. Ya me di cuenta cómo está este asunto. Aquí le voy a meter machetazo a esto. Aquí voy a cortar con esto, ¿verdad? Voy a poner distancia, no quiere decir me voy a pelear, ¿no? Es simplemente, ¿sabes qué? Voy a poner distancia porque no avanza el reino de Dios. No avanza en mí y no lo hago avanzar en otros. ¿Lo alcanzan a ver? No avanza en mí. Esta relación es algo que tenemos que evaluar. Estorba para que Dios avance en mí. Esta relación estorba para que Dios consiga de mí lo que quiere, lo que Él quiere. Y por el otro lado, consecuentemente, ¿verdad? Estorba para que yo pueda avanzar el reino de Dios en otros. Entonces la ecuación, bueno, pues no es difícil en el sentido de saber qué es lo que tenemos que hacer, pero cuánta necesidad tenemos de la guianza del Espíritu Santo. Versículos 12 al 18. ¿Vamos bien hasta aquí, mis amados? ¿Vamos aprendiendo algo? A ver, salúdenme a los que van aprendiendo algo. Ok. Los que tienen apagada su cámara, pues está bueno. Versículos 12 al 18 dice: Epáfras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Fíjense, os envía saludos. ¿Se acuerdan que les mencionamos acerca de Epáfras, verdad? Que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas, sino que lo más probable es que haya sido Epáfras. Y fue Epáfras el que lo puso al tanto, ¿verdad? Habría que irse allá al principio de la carta a los colosenses. Acuérdense que estamos viendo la carta a los colosenses, pero vean toda la enseñanza que tiene. Entonces dice, Epáfras, que es uno de vosotros, dice, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Fíjense bien, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Qué testimonio tenía este hombre? ¿Qué testimonio? ¿Verdad? ¿Cómo el Señor le está diciendo, ¿verdad? Ahí a ellos, Él que fue el que me
el que me puso al tanto de cómo estaban las situaciones, y yo doy testimonio de que Él se esfuerza intensamente a favor de ustedes en oraciones. O sea, que está siempre orando, que está siempre preocupado, que está procurando el bien de ustedes y tanto procuró el bien de ellos que hizo ese viaje para poner al tanto a Pablo y estar ahí con Pablo y estarle asistiendo, ¿verdad? Y estando Tíquico y Onésimo, ¿verdad? Los que estaban ahí con ellos de Colosas, ¿verdad? Y llega Epafras y les dice, y Pablo escribe y les dicen, Epafras, no, yo me quedo aquí contigo, Pablo, Tíquico y Onésimo, váyanse ustedes allá a Colosas, ustedes llévensela, yo me quedo aquí, pero que se quede cubierto. ¿Lo alcanzan a ver? Hay un trabajo de equipo. Hay un trabajo de equipo y bueno, ciertamente Pablo no estaba solo, ¿verdad? En ese sentido, habían otros, que estaba Lucas, que ahorita vamos a llegar ahí, pero ese trabajo de equipo, de ese deseo de mantener conectada la congregación, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, qué importante es eso, mis amados, de no perder la conexión, de estar ahí, saber cómo vamos, estar al tanto, qué importante es. Dice, para estar firmes. Eso es. ¿Por qué está orando? Para que estén firmes. Y dice, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Cuando dice aquí perfectos, no dice que sean infalibles. Aquí perfección no connota perfección, infalibilidad, connota madurez. ¿Okay? La connotación es madurez. Seguimos. Y eso es lo que estaba buscando. ¿Qué es lo que estaba buscando Epafras? No solamente con las oraciones, pero con sus acciones, ¿verdad? Que estuvieran, que crecieran, que maduraran, que estuvieran seguros de la voluntad de Dios. Mis amados, ese es el deseo nuestro para cada uno de ustedes y es mi oración de que ese sea el deseo del corazón de cada uno de ustedes para todos los demás y para toda la iglesia. ¿Sí? Porque si esto es una prioridad para nosotros, en verdad, si esto es una prioridad para nosotros, cosas van a cambiar y cosas se van a sacudir en nuestras vidas y en las vidas de otros. Y me atrevo a decir, cosas se sacudirán en nuestra ciudad. Cosas se sacudirán y a los tiempos duros que vienen. Qué importante es tener esto tan sólido y que estemos, no les puedo decir el sentir que tengo. En verdad, ahorita ya voy a empezar pero el sentir que tengo por los tiempos tan difíciles que vengan, pero que estemos listos, estemos preparados, que tengamos, que ubiquemos de qué lado tenemos el corazón, que ubiquemos en dónde está puesto nuestro corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesucristo sea lo que fue llamada a ser, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad en medio de una ciudad difícil, ciertamente. ¿Sí? En medio de una ciudad, sí, con mucha historia del cristianismo y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por toda la aportación que ha tenido. Pero las cosas no están bien y no van a estar mejor. En el sentido espiritual. Estamos en una debacle. Yo no sé qué tan rápido va a estar esa espiral, pero les puedo decir, va más rápido incluso de lo que yo pensaba que iba a ir. Las cosas están mal, no solamente en Reino Unido, están mal en todo el mundo. ¿Sí? Y es... no va a mejorar. Vamos. No va a mejorar la cosa para la iglesia, no se va a poner más suavecita, se va a ir endureciendo. Necesitamos saber de qué lado tenemos el corazón. Necesitamos tener muy puestas. Aquí por un lado, nuestras convicciones. Aquí por un lado, puedo tener el sentir quizá que tuvo Pablo. ¿Verdad? Necesitamos ser firmes, necesitamos ir a más, necesitamos ser arrojados, necesitamos ser más proactivos, necesitamos ser más movidos, necesitamos eso, necesitamos estar más interesados, necesitamos ser más valientes en cosas, pero al mismo tiempo está también la parte de Bernabé. Sí, pero necesitamos tener mucho tacto entre nosotros y necesitamos
darnos oportunidades y necesitamos ayudarnos y necesitamos fortalecernos porque van a salir buenas cosas de todo esto y de en medio de nosotros. Miren, yo no sé, no puedo decirles estoy profetizando eso. Creo que hablo de parte del Espíritu de Dios y tengo la convicción de que cosas muy buenas van a salir de en medio de nosotros. Estoy convencido de que cosas muy buenas van a salir de en medio nuestro. Por la gracia y misericordia de Dios, no por la capacidad de ninguno de nosotros. Por la gracia, es la sola gracia y misericordia de Dios. Amén. Seguimos. Déjenme le doy un traguito a mi café. Si ustedes tienen si no se prepararon, miren, ahorita que estamos así, ahorita que hacemos las cosas por Zoom, tráiganse su Biblia, su cuaderno y tráiganse su cafecito, también se vale. Versículo 13. Porque le soy testigo de que tiene un profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Soy testigo del interés que tiene. Puedo dar testimonio de él. Después menciona a otro, Lucas. Y fíjense cómo les dice, el médico amado. Híjole, hermano. ¿Verdad? Lucas, el médico amado, les envía saludos. ¿Qué tan importante es esto, mis amados, que Lucas es el único escritor no judío en la Biblia? Tremendo compañero de Pablo. Y que gracias al ministerio que Dios le dio a Lucas y a la fidelidad de Lucas, a la lealtad de Lucas, ¿verdad? Tenemos un par de joyas en nuestras manos en la Biblia. Tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que podría ser primero y segundo de Lucas, así. Es una continuación. Lucas y Hechos se leen de corrido. ¿Okay? Lucas y Hechos se lee de corrido. O sea, usted empieza a leer, empieza con el primer capítulo de Lucas y usted termina con el último capítulo de Hechos. Así es como se lee. Ese es el contexto de Lucas. El médico amado, tremendo, tremendo compañero de Pablo. Habría mucho que hablar con respecto a Lucas. Muchísimo que hablar. Pero el tiempo ya nos está comiendo. Dice, y también Demas, ¿verdad? O sea, Demas, fíjense que aquí Demas les mandaba, Demas era así como que sí, salúdame a los hermanos allá de Colosas, pero como este Demas como que estaba de más, porque fue quien abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica. Allá en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, Demas, ¿verdad? Él me abandonó. Él se fue a Tesalónica. No solamente fue un cobarde, pero es que se manifestó lo que realmente era. Se manifestó lo que realmente era, que no había integridad en su corazón. Se manifestó. Y a veces así nos pasa. Podemos tener gente muy cercana y que sean los mayores traidores en nuestra vida. Podemos tener gente muy cercana, amigos muy amados por uno y que te dicen que te aman y que son los que te ponen una puñalada más grande por la espalda. Bueno, ahí está Demas, ¿verdad? Y nos enseña que lamentablemente hay quienes anteponen sus intereses por encima del avance del reino, porque eso es lo que está en su corazón. Falsedad, hipocresía. Les gustó, pueden estar de acuerdo con ciertas cosas. Sí me gusta, sí,
pero no al grado de que esto me transforme, ¿verdad? Espero que este hombre haya tenido algún Bernabé, este Demas haya tenido algún Bernabé a su lado que le enseñara, ¿verdad? Y a otro Pablo que le enseñara también, que aprendiera de segundas oportunidades y que también de la firmeza que se necesita y que pudiera corregir. Pues yo espero que así haya sido, ¿verdad? Como lo fue con Marcos. ¿Lo alcanzan a ver? Sin embargo, de uno y otro vemos historias muy distintas, ¿sí? Vemos que uno fue de menos a más y el otro fue de más a menos. Y debemos de tener mucho cuidado siempre. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. O sea, les dice a los hermanos de Colosas, cuando estén en contacto con los hermanos de la otra ciudad, de la otra iglesia, porque escuchen bien, las iglesias no eran iglesias, es decir, las congregaciones eran iglesias, se les conocía como iglesias locales. Era una sola iglesia dentro de la ciudad, es decir, en la ciudad de Colosas, esto lo hemos visto muchas veces, en la ciudad de Colosas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias locales habían? Pues no sabemos, pudieran haber varias, y ahorita vamos a verlo esto, podrían haber varias, muchas iglesias locales, muchas congregaciones locales, pero iglesia era una sola, en la ciudad, ¿ok? Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Dice, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Ven? No está diciendo ya, esta carta es para dirigido a los cristianos de la congregación de la casa de Ninfas. ¿Verdad que no? No, salúdenmelos también. ¿Por qué? Porque estaban ahí estaba ahí en Colosas. Yo no sé si estaba precisamente esta congregación, si estaba en la Odisea, no te lo dice, o si estaba en Hierápolis, o si estaba en Colosas, esta Ninfas, ¿verdad? No, la verdad no me he puesto a hacer un estudio de ninfas. No sé hasta dónde nos pueda llevar, pero el punto es, lo que nos enseña es, hay iglesias locales, ¿verdad? Y hay quienes son anfitriones de esto. Dice, salúdamelo también, por favor, ¿verdad? Dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, o sea, la Odisea, y vosotros, por otra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Esta carta a la iglesia de la Odisea no se encontró, quién sabe dónde esté, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hacían? No solamente es ya la leo y te la mando. Ya la leo, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? A copiarla palabra por palabra, ¿sí? Y se las mandaban. Y así es como hay muchos manuscritos de la Biblia. Así es como hay muchos textos de distintas partes, unos completos, unos parciales, pero que se han encontrado tantos y tantos, actualmente más de 5,000 textos, ¿sí? Más de 5,000 manuscritos de las Escrituras. Muy tempranos, muy tempranos. Entonces, o sea, de muy al principio de la iglesia, muy cercanos a los originales. Interesante, ¿no? Versículo 17. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Fíjense, le está dando ánimo, ¿verdad? Aquí a un, muy probablemente era un joven ministro que estaba ahí empezando, a lo mejor estaba a cargo de 2 o 3 iglesias locales, supervisándolas, enseñándoles. Un ejemplo, hoy voy hoy voy a predicar en la casa de los hermanos estos y voy a ver acá, este grupo y acá, somos la misma iglesia, pero pues no se podía, no había el concepto que tenemos hoy en día de vamos a reunirnos todos acá, o sea, porque no se podía, punto, no se podía.
No habían grandes congregaciones, ¿verdad? A lo mejor eran 20, 30 en un lugar, 20, 30 en otro, otros 30 por acá, otros 10 por acá y así. Y a lo mejor Arquipo era alguien que estaba ahí encargado de estos y predicando y enseñando y discipulando y instruyendo a otros. Dice, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Es decir, no que no lo estuviera cumpliendo, pero es que este es un consejo que siempre yo recibo de nuestros pastores. Cuídense, muchachos, ¿verdad? Nos dice, pastores, cuiden. Y me he dicho, échale ganas, Raúl, cuida lo que el Señor te ha dado. Es que tenemos que cuidarlo, debemos de ser cuidadosos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No debemos jamás menospreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, aunque nosotros podamos decir, es que es muy poquito, ay, es que esto, ay, el animar a otros hermanos, el echarles un telefonazo a ver cómo están, el orar por ellos, no sé, todo ese tipo, yo no sé qué tantas cosas a donde les sea, el Señor les mueva, ¿verdad? O nos mueva a todos. Pero, ay, eso es muy poquito, no, es que yo no predico, es que yo no enseño, es que yo no sé tantas cosas, no, lo mío, no es poco, cuídenlo, cuídenlo, ¿sí? Y cúmplanlo. Seamos diligentes en todo lo que el Señor nos encomienda. ¿Está bien? ¿Sí quedó claro? ¿Sí llegó? ¿Sí se escuchó eso? ¿Se escucha? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Después dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, ¿verdad? O sea, como que ahí vieron, yo creo que en la carta vieron que cambió la letra. ¿Sí? Porque Pablo iba dictando la carta, pero cuando dice, no, mi saludo personal, ese se los voy a poner yo les voy a poner mi firma. A ver, pásame la pluma, a ver, hazte para allá, dame chance. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Dice, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Ese acordaos de mis cadenas es un... estoy preso, pero estoy bien. ¿Sí? Un principio que quiero que les quede claro es que si bien es cierto, y ya vámonos para el final, si bien es cierto, es que es esencial que seamos sabios en seleccionar a nuestras amistades, asegurémonos, mis amados, asegurémonos primero nosotros que nosotros somos genuinos, que nosotros somos verdaderos, porque qué duro es cuando alguien se dice tu amigo y te traiciona, como mencioné hace un rato, ¿verdad? Entonces asegurémonos nosotros de no ser ese que traiciona. Probablemente seremos traicionados. Algunos, yo no les voy a decir levanten la mano, pero yo estoy seguro que algunos han sido traicionados por alguien que se decía su amigo. Yo lo he sido profundamente, ¿sí? Y es muy doloroso, ¿sí? Es devastador, pero asegurémonos nosotros, o sea, fíjense que Dios es tan bueno que en medio de todo esto nos enseña a no ser así. ¿Está bien? O sea, hay lecciones muy duras que el Señor nos enseña, pero yo creo que en la multiforme y en la multigracia sabiduría de Dios, también nos deja ver personas de las que debe ser así, esto es lo que debe de ser, esto así es, ¿sí? Mis amados, que seamos de esos, de los que nos voltean a ver y que digan, este es de a de veras, este es de una pieza, así es como se debe de ser, esto es lo que he aprendido, que así es como se debe de ser. Pero también Dios en su sabiduría, yo creo que a veces nos dice, pero nosotros somos tan torpes. Somos tan torpes muchas veces y nos endurecemos que no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Pero cuando volteamos y vemos y decimos, híjole, qué costosa la lección, pero ya aprendí que así no debo de ser. ¿Me explico?
Entonces asegurémonos esto, y es que no, porque no podemos ver ni podemos controlar y ni intentemos controlar el corazón de la gente, ¿verdad? Eso es cierto, no podemos ver más allá, no podemos ver las intenciones. A veces Dios te deja sentir pero como repito, luego somos torpes porque decimos, no, ¿cómo va a ser, no? Pero tarde o temprano surgen cosas que nos dejan ver la realidad. Entonces, repito, solo asegurémonos de que si hay una traición, que no seamos nosotros los traidores. ¿Está bien? ¿Sí quedó claro? Porque fíjense cómo dice Proverbios, y ya con esto termino. Esto ya es lo último, ya me fui de más. De tiempo. No, sí aguantamos. De hecho, corté mucho del mensaje. Pero yo creo que esto era lo que necesitábamos escuchar. Dice el versículo 17 de Proverbios 17. La Nueva Traducción Viviente se lee así: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Fíjense, se los leo otra vez. Un amigo siempre es leal. ¿Cuándo es leal? Siempre. Aquí podríamos ver lo que es lealtad, que de hecho en su momento estudiaremos más acerca de eso. Un amigo siempre es leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. La de la traducción del lenguaje actual, o la paráfrasis del lenguaje actual, se lee así: el amigo siempre es amigo. Asegurémonos nosotros de ser mis amados. ¿Sí? No el otro. Vamos a asegurarnos nosotros que Dios nos ayude a ser estos, ¿verdad? Dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos tienen tiempos difíciles? Necesitamos, qué bueno en tiempos, miren, no es de que los amigos nos van a sacar de los tiempos difíciles, es Dios el que nos saca. Pero usa a amigos, usa a gente leal para sacarnos de situaciones difíciles, que avancen, que fortalezcan nuestro corazón. Amén. Pues dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ven la importancia del tema y qué riqueza hay aún cuando nos detenemos un poquito? No es mucho, pero nos detenemos un poquito. Creo yo que en buena medida, ¿no? Pero en algo tan sencillo como un saludo, que cuando realmente digamos un Dios te bendiga es porque no sea como algo ligero, sino es porque realmente va toda mi intención, así como ¿verdad? Como se menciona de Epafras, el testimonio que da Pablo de Epafras. Yo soy testigo de cómo les ama, de cómo realmente, ay Señor, bendícelos, y es que eso es lo que Él desea. Que podamos nosotros ser así. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Te bendecimos tanto, Señor, porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan maravilloso, Señor, porque no hay nadie como tú, no hay nadie que pueda hacer las obras tan maravillosas y tan profundas en el corazón que tú haces. No hay mejor amigo que tú, no hay persona más confiable que tú. No hay nadie como tú, Señor. Por eso, qué importante es que entendamos esto que tú dices, esto que tú inspiraste, esto que tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que eso, por lo que seamos confiables, es porque no vivimos nosotros, es que estamos viviendo la vida de Cristo. Cuando estamos viviendo la vida de Cristo, somos confiables, Señor. Cuando es tu vida la que se está manifestando en nosotros, somos confiables. Cuando es tu vida la que se está manifestando en nosotros, podemos ser amigos, podemos interesarnos por tu iglesia. Cuando eres tú viviendo en nosotros, cuando puedo decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es cuando podemos avanzar el reino, porque cuando yo vivo es una porquería.
Cuando yo vivo es algo feo, pero cuando Cristo vive en mí es maravilloso y es certero y es seguro y es confiable. Y gracias por la enseñanza que nos das, por ayudarnos, por abrirnos los ojos y por traer con una profundidad a nuestro espíritu y a nuestro ser, arraigando estas convicciones, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te bendecimos con todo nuestro corazón por tu bondad y tu misericordia, Señor. Amén. Amén.